Libro de Mateo 26. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos? Bueno, todavía escucho algunas hojas que se están moviendo. Esperemos que todos lleguemos para que comamos juntos a la mesa. Amén. Amén. Mateo 26 y vamos a leer a partir del versículo 6. Amén. Dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiendo Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis con vosotros, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Este texto nos habla acerca de un momento donde nuestro Señor estaba junto con otras personas. En este caso se encontraba María, se encontraba Marta, se encontraba su hermano Lázaro, y dice que Marta estaba sirviendo. Si usted quiere ver ese texto con más claridad, se lo puede encontrar en Juan 12, a partir de allí se lo puede leer. Y dice que Marta estaba sirviendo, pero luego aparece en escena María. Y dice que derrama un perfume sobre nuestro Señor Jesús. Y yo quiero entrar en materia de algo que me sorprende. Y es que si ustedes ven en otro momento dado de la Escritura, se encuentra a María también a los pies del Señor Jesucristo. Y se encuentra a Marta sirviendo. A Marta, cada vez que la vemos en las Escrituras, por lo menos en estos dos casos, la vemos a Marta sirviendo. Pero vemos siempre a María a los pies del Señor Jesús. Y muestra las Escrituras que cuando María está a los pies del Señor Jesús, Marta empieza a decirle: Señor, ¿no tienes cuidado de mí? ¿Cómo es posible que esta abusiva, cómo es posible que esta perezosa me deje toda la carga a mí? Yo soy quien llevo prácticamente ahora mismo toda la carga y yo no veo que ella esté laborando, yo no veo que ella esté trabajando. Y en este caso tal vez Marta pensaría que Dios iba a salir a su defensa, que el Señor iba a salir a su defensa, pero al contrario, salió prácticamente regañada. Yo creo que la respuesta, en pocas palabras, del Señor Jesús fue decirle: Marta, ¿tú conoces el corazón de María? Marta, ¿tú sabes qué es lo que está pasando ahora mismo con María? Marta, ¿tú conoces la intimidad que hay entre María y mi persona? Y lo digo de esa manera porque a veces, curiosamente, a nosotros nos pasa. Nosotros vemos desde nuestro punto de vista la vida de los hermanos, la vida de los que están a nuestro alrededor, y nosotros sacamos nuestras conclusiones. Y a través de nuestras conclusiones solemos hablar. Y nos parece a nosotros que es así. Pero quien verdaderamente conoce la profundidad de nuestro corazón, quien conoce nuestra vida, es
Dios. Usted y yo lo único que podemos hacer por los demás es orar. Orar, Señor, si a mí me parece que es esto lo que está pasando, pero Señor, revélame si no es eso. O ayúdale mejor, Señor, en esta situación a mi hermano, o ayuda a mi hermana en esta situación. Pero no saquemos conclusiones a la ligera, no hablemos de los demás a la ligera, porque al final no es esa persona la que va a ser perjudicada, sino nosotros. Seremos los que seremos regañados, o nos llamará el Señor en su momento dado la atención. Pero me llama la atención de este texto que María se encuentra adorando al Señor, entregando su vida, está derramada a los pies del Señor, y dice que ella escuchaba con atención lo que el Señor le decía. Y guardaba silencio cuando su hermana le llamaba la atención. Cuando su hermana la criticaba, ella guardaba el silencio. Y quien la defendió fue el Señor. Y luego nos encontramos cuando ella derrama ese perfume costoso a los pies del Señor. Se encuentran las voces diciendo: pero qué desperdicio, qué derrochadora, qué falta de inteligencia de esta mujer, qué falta de sabiduría de esta mujer. ¿Cómo es posible que desperdicie ese costoso perfume? Se podía haber vendido y dado a los pobres. Pero ella no le para bolas a esas palabras. Ella prefiere seguir a los pies del Señor, enjugando con sus cabellos los pies, está derretida a los pies del Señor, está adorando al Señor. Y es el Señor quien la defiende. Y le dice que no la molesten, que ella está haciendo una gran labor, que ella lo está ungiendo para su muerte. Es impresionante que María se había dedicado a escuchar al Señor. Cuando hablaba, sus palabras entraban a su corazón y se mantenían en su mente. María, de una u otra manera, parecía saber que la hora del Señor estaba cerca y ungió al Señor para ese momento tan especial. Pero sus discípulos, el cual el Señor mantenía hablándole de ese momento, el Señor les decía: mi hora está cerca, mi hora está cerca. Pero ellos lo único que hacían era pelear en quién iba a ser el más grande cuando estuviesen en el cielo, quién se iba a sentar a la derecha o a la izquierda del Señor. Estas palabras parecían ser que no tenían cabida en su corazón, no meditaban en lo que el Señor le decía. Pero vemos a una persona que escuchaba atentamente cuando el Señor le hablaba. Guardaba silencio y escuchaba a su maestro. Y luego pudo replicar, aplicar lo aprendido. Y sabe que a veces a nosotros nos puede pasar de esa manera. El Señor nos está hablando y nosotros interrumpimos la voz del Señor con nuestras propias opiniones, con lo que a mí tal vez me parece que es así, y dejo pasar el consejo del Señor. Y en el momento que tengo que aplicar los consejos del Señor, no sé cómo actuar. Y siempre me toca que aplicar de lo que yo tengo, de lo que yo sé, y termino, como en este caso, una vez más, regañado por el Señor. Porque eso es lo que dicen las Escrituras de nuevo, que el Señor los regaña. Y nos encontramos en este caso, dice que los discípulos dicen: pero ha podido venderse y darse a los pobres. No era que hubiese una familia específicamente que estuviera pasando una situación complicada y si no se les da el dinero, esa familia iba a morir. Ellos estaban hablando acerca de una pobreza en general. Y el Señor les dice: tranquilos, que ustedes a los pobres siempre los va a tener. Así sea que ustedes tengan los millones que tengan, vayan y los repartan. En el instante van a salir más pobres. Eso los podemos ver nosotros en los países súper ricos,
Aquí hay pobres. En Dubái uno dice, uy, Dubái. Pero en Dubái hay pobres. Los que sirven, la señora que cocina, los que hacen el aseo, ¿se crees que son ricos? No. Son pobres, viviendo en Dubái. Por eso el Señor dice, a los pobres siempre los tendréis. Pero el Señor dice, pero a mí no siempre me tendréis. Le está diciendo, esta mujer está aprovechando la oportunidad de adoración. Está aprovechando su momento de derramarse, derramar su corazón, derramar su vida delante de mí. Y el Señor hoy nos dice en esta mañana que nosotros debemos aprovechar a lo máximo los momentos de estar delante del Señor, de poder adorar al Señor. Habían unos, una, adorando, pero se encontraba una gran multitud criticando. No lo sé. Si a nosotros tal vez en algún momento nos puede pasar lo mismo, estamos dentro de la congregación, en la casa del Señor, y hay alguien que de verdad sabe a qué vino y adora al Señor, pero a veces nosotros en vez de adorar, tal vez alguien dice, uy, como traen el pelo, ¿no? Uy, ese vestido como le queda, zapatos como le queda, ese pantalón como le queda, uy, no, mira. Como dicen en Colombia, está en el lugar equivocado. ¿Se acuerda del Banco de la Vivienda? Que ha llevado su dinero al lugar equivocado. Pero menos mal que eso no pasa en esta casa. Gracias al Señor. Eso es en otro lugar, por allá alguien, por allá en la luna. Porque en esta casa nosotros venimos a adorar al Señor. Amén. En esta casa nosotros venimos a tener un encuentro con el Señor. Venimos a derramar nuestro corazón, venimos a derramar nuestra vida, venimos a aprender del Señor, venimos a estar atentos de lo que el Señor nos dice para luego poder multiplicarlo en nuestras vidas. Amén. Entonces, yo quiero que usted siga leyendo conmigo el 14 del mismo 26. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Este texto nos habla acerca que Judas ve en Jesús una oportunidad de conseguir dinero. Y dice que él fue y buscó a quien se lo pudiera comprar, por así decirlo, a quien le pudiera dar más por el Señor, para entregarlo. No nos habla acerca de que vinieron los principales y le ofrecieron dinero, que vinieron los principales y le dijeron, me gustaría que tú nos ayudaras en esta situación, sino que dice que él fue. Y sabe, la Biblia nos habla acerca de las tentaciones, nos habla de cuando somos tentados, pero en este caso no estamos hablando de que Judas fue tentado, sino que Judas fue por su voluntad, lo meditó, lo pensó, cómo caer en el pecado, cómo cometer pecado, cómo hacerlo. Y no sé si a veces nos pasa a nosotros igual. Si pecamos de una manera deliberada, premeditada, si lo hacemos, no lo sé, con intención, con claridad, porque una cosa, insisto, es caer por tentación, pero otra cosa es caer con liberación. Hacerlos sin sentir absolutamente nada. Hacerlo abiertamente. Hay personas que cuando se ofenden, los hacen enojar. Sale de sus labios una cantidad de vulgaridades. Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo pueden de salir
de una fuente, dos aguas. ¿Cómo puede con esa misma boca alabar al Señor y decirle que le ama, que le quiere, y luego decir vulgaridades? No concuerda, ¿verdad? No concuerda. Y lo dice, insisto, de una manera abierta. Yo a veces me sorprendo porque yo he escuchado algunos hermanos, gracias al Señor, no de aquí, otros que viven por allá por la luna, se predican, de que se congregan allá, que cuando se enojan, uno dice, wow, ¿cómo? Dios mío, no ha entendido todavía, no ha entendido, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en el día de hoy? Que usted y yo demos lugar a Dios. Si usted se enoja, mi hermano, no intente, no sé, defenderse, por así decirlo. No intente, cuando me agredan y quiero agredir, vengarme. No intente vengarse. La Biblia dice que demos lugar a la ira del Señor. Que demos lugar que sea el Señor quien tome venganza por nosotros, porque del Señor es la venganza. La venganza no es suya, la venganza no es mía, la venganza es del Señor. Si alguien a usted le ofende, si alguien a usted le hiere, usted solo tiene una tarea, mi hermano, y es orar por esa persona. Pedirle a Dios misericordia por esa persona. Porque cuando usted, que la Biblia dice que es la niña de los ojos del Señor, que la Biblia dice que usted es el ungido del Señor, que la Biblia dice que el Señor entregó la vida por usted y alguien se mete con usted, está en un gran problema. Se metió en un problema impresionante. Y usted, el cual Dios le ha dado un corazón misericordioso, usted inmediatamente sabe lo que se le vino a esa persona. Solo tiene que llevar a usted a pedir misericordia por esa persona delante del Señor. Vemos a alguien así, a Moisés. El pueblo hacía y sabía lo que se les venía. Moisés sabía lo que se le venía al pueblo. Y el pueblo criticaba fuertemente a Moisés. Pero Moisés, ¿qué hacía? Clamar a Dios por ellos. Intercedía delante del Señor por ellos. No pedía fuego, que el Señor los consumiera, los acabara. No. Su corazón de verdad había sido tocado por el Señor. Su corazón estaba alineado con el Señor. Cuando nosotros somos cristianos, tenemos al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida tiene que haber misericordia. En nuestra vida tiene que haber amor. Usted y yo no tenemos que coger armas. Y hay personas que dicen que ya cuando le veo sangrando, ya se alivió mi corazón. Dios. No. ¿Verdad que no? Menos gloria al nombre de Jesús. Quiero que lea usted el 21. Dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y quiero que lea el 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Mientras uno lee, uno dice, Dios mío, ¿cómo puede haber gente tan conchuda? ¿Cómo puede haber gente tan descarada? Judas conocía su plan. Judas sabía lo que había hecho. Judas sabía su condición de vida. Y lo tremendo que viene el Señor y lo confronta. Y dice, uno de ustedes me va a entregar. Ya lo tengo pillado, lo tengo analizado, lo tengo en la mirada. Uno de ustedes me va a entregar. Y sabe que eso es lo que sucede a veces con nosotros.
cuando estamos cometiendo cosas que no están bien delante del Señor, el Señor nos confronta con su palabra. Y la intención de Dios es que nosotros cambiemos de rumbo a través de su palabra, a través de ser tocados por ella. Pero a veces endurecemos nuestro corazón y colocamos una apariencia de cristiandad, una apariencia de santidad, y como que eso no es conmigo. No, eso, conmigo el Señor no está hablando. Porque Judas escucha a los demás diciendo, Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Y Judas dice, no, si yo me quedo callado, dice que soy yo, ¿no? Señor, ¿seré yo? Y el Señor lo mira y dice, no, seré yo. Tú lo has dicho, Judas. No entiendo ni por qué preguntas. Tú sabes que eres. Sabes que contigo estoy hablando. Insisto, a veces nos camuflamos en una vida de santidad. Nos camuflamos en una vida de santidad, cuando el Señor nos está diciendo que tenemos que cambiar. Cuando el Señor nos está diciendo que tenemos que dejar esto, que tenemos que dejar aquello. Y a veces tendemos a creer que eso es para otros. Es con otros que el Señor está hablando y no conmigo. El Señor me está hablando. Amén. El Señor me está hablando. Me está diciendo que debo cambiar. Me está diciendo que debo aplicar su palabra sobre mi vida. Me está diciendo que eso que he estado haciendo y que está mal, tengo que dejarlo. Y tengo que ir en pos de Él, en pos de su palabra. Tomar su palabra y aplicarla sobre mi vida. ¿Sabe que a veces nosotros no podemos predicarle a nuestra familia, que es la que más nos conoce en casa? Porque cuando usted le va a predicar a su familia, inmediatamente a su familia lo para. O la para y le dice, hey, ¿usted de qué me va a hablar? Sí, nos dice nuestra familia, con los que más nos conocen. ¿Usted de qué me va a hablar? Por usted es que no voy a la iglesia. Qué pena, qué vergüenza. Porque con eso lo que estamos haciendo es dejando mal el Evangelio, dejando mal el sacrificio de Cristo. Quiero que lea ahora conmigo el versículo 34 del mismo pasaje. Dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Una vez más, el Señor hablando. Una vez más. Es como cuando los padres le advierten a los hijos, mi hijo no se vaya por allá, mi hijo no haga esto, mi hijo. Y siempre, no, usted me conociera, mamá, mi papá, yo soy serio. Créame que no, yo no. Pero es que mi hijo, es que mi hija, no, yo no. Lo mismo que estaba pasando con Pedro y los demás. Señor, no, es que yo me conozco, Señor. Yo sé el amor que te tengo. Yo no voy a caer en eso. Yo no te voy a deshonrar. Yo no me voy a apartar de ti. No, yo no lo voy a hacer. Pero el Señor nos advierte con su palabra. El Señor sabe lo débil que somos sin Él. Somos fuertes, pero en Él somos fuertes. Pero fuera de Dios, usted y yo somos súper diviluchos. Diviluchos, pero diviluchos. Por decir algo, disculpen. Tal vez alguna mujer mira a un hombre feo y dice, no, yo con ese tipo, no, ni para tomarme una soda. Pero luego ese tipo tiene una palabrería que luego cuando se entera se casó. Pero ¿cómo hice para casarme con vos?
le envolvió, ¿no? Y al principio había dicho que no, que no. ¿Usted cree que eso pasa o no pasa? Pasa, pasa. Nosotros somos fuertes, una vez más le digo, en el Señor. Cuando el Señor nos advierte a través de su palabra, es porque algo viene. No ignoremos lo que el Señor nos está diciendo. Tómelo, amárrelo a su corazón, medite en esa palabra del Señor. Cada vez que el enemigo venga con cosas, no lo confronte, es decir, no se enfrente. Es para que yo sí voy a poder con usted. No. Aplique la palabra del Señor. A mí me llama siempre la atención, y cada vez que tengo la oportunidad lo digo, en los momentos que al Señor lo querían apedrear. ¿Qué hacía el Señor? Sacaba su escudo divino. O no, yo tengo que confrontarlos o enfrentarlos y voy a pedir mis ángeles que vengan y me defiendan mientras yo termino de decirles lo que les tengo que decir. ¿Eso? No. La Biblia dice que el Señor llegaba ahí, como decimos en Colombia, paticas, ¿para qué te tengo? Cuando cogían piedras, el Señor llegaba y se iba. ¿Se imagina el Señor Jesús corriendo? Uno dice, pues Todopoderoso tendría que estar allí, y enviar fuego del cielo o levantar con su poder más piedras y tirarlas. No. Por ahí suelen decir, es mejor que digan, aquí corrió y no aquí cayó. ¿Se acuerdan de eso? No que digan, aquí corrió y no aquí cayó. Y aplicándolo a la palabra del Señor, es lo mismo, mi hermano. Es mejor aplicar la palabra del Señor y vivir que usted enfrentarse al mundo, a la carne, pensando que usted le puede vencer y caer. Amén. Amén. Lea conmigo el 37. Y dice, tomando a Pedro y a los 12 hijos de Zebedeo, y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Es decir, en medio de los 12, bueno, en este caso había 11 porque Judas por ahí no estaba, dice que cogió a Pedro, cogió a Juan y cogió a Santiago. Digamos que eran como los más maduros espiritualmente, digamos que eran con los que él más tenía confianza, porque a veces en medio de un grupo, aún hablando con los hijos también, a veces se tiene como más confianza, uno habla con más, algo que son cosas súper serias, más con uno que con el otro. Los que acá tienen varios hijos, yo me imagino que a usted le pasa, igual cuando usted tiene algún negocio que hacer o algo así que es de tal importancia para usted, a veces se cuenta más con un hijo que es más serio que con el otro. ¿A quién le pasa así? Bueno, al menos salió ahorita por ahí. Pero suele pasar. Entonces, en ese mismo orden de idea, dice la Biblia que el Señor coge a estos discípulos, en el cual dice, yo me puedo apoyar en ellos. Y se los lleva. Y les abre su corazón. Les muestra lo angustiado que estaba, lo preocupado que estaba. Había una angustia en el Señor fuerte que luego nosotros lo podemos leer cuando dice que sudaba ¿qué? Sangre, de la misma angustia que había. Porque no es fácil que la muerte le esté respirando a uno en el cuello. El Señor era Dios, pero también era hombre, humano, 100%. Y hasta en su momento de oración le pidió al Padre, Padre, no hay otra forma de salvar a la humanidad, por favor. Muéstrala, que yo no tenga que pasar
por todo lo que estoy viendo que me va a tocar pasar. Por favor. Y entonces viene con esos discípulos y le dice, por favor, voy a parafrasear el resto del versículo, por favor, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar en esta situación. Y se va el Señor. Y cuando vuelve, ¿cómo los encuentran? Dormidos. Estaban dormidos. Parece ser que se encontraba totalmente solo en esa situación. Su situación solo le importaba a él. Los demás estaban simplemente preocupados por dormir. Que tengo sueño. Y en ese momentico lo único que tal vez me lo quite es dormir. Mi única preocupación en ese momento es dormir. Mi única angustia que tengo ahora es dormir. Nos puede pasar así. Sabe que a veces uno está viviendo una situación complicada y uno va y se la cuenta a un amigo, a un hermano, a un familiar, pensando que esa situación y carga se va a hacer más liviana al contársela a ese ser querido. Pero uno siente que el ser querido nomás le dice, complicado, ¿no? Difícil. Pero bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Pero no se queda allí. Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces usted dice, esta carga se va a hacer un poco más liviana. Y cuando usted busca al hermano o el familiar, está durmiendo. Y usted sigue en su misma angustia. Usted va y le recuerda, porque fue lo que hizo el Señor. Va y les recuerda la situación. Le dice, no, oye, no puede durar ni una hora. No, ta. Y los deja despiertos. Y se va y ora otra vez. Y cuando vuelve, los encontró dormido otra vez. Y eso pasa. Porque a veces usted va y le dice al hermano o a su familiar, al que sea, y dice, ay, a mí se me olvidó. ¿Por qué no me recordaste? No hubieses recordado. Entonces dice, la próxima vez no me va a pasar. Si es verdad, voy a recordarlo. Y va usted y le recuerda. Y luego otra vez, ¿qué? Vuelve y le encuentra dormido. Y así mismo, dice la Biblia, que pasó 3 veces. O sea que el Señor les dijo, ya, pueden dormir. Duerman. Hablando sobre esta situación, aprovecho. Si usted sabe que un hermano está pasando una situación difícil, no sé, usted llega y dice, pero esa familia, ¿cómo hace? La familia no está trabajando, ¿cómo hace? Ha tenido el hijo enfermo, ha tenido su hija enferma, toda esa cuestión. ¿Sabe qué llama eso? El Señor le está hablando a usted. El Señor le está tocando, le está diciendo, mete tu mano allí. El Señor lo quiere usar a usted. Pero usted a veces va hasta allá y le dice, hermano, ¿cómo? O hermanos, ¿cómo está su situación? Yo a veces quedo haciendo como así. Pero si no están trabajando, tienen los hijos enfermos o el hijo enfermo, ¿cómo cree que está su situación? Eso no es ni de preguntar. Si el Señor le tocó, o hermana, compre, no sé, una libra de arroz, un frasco de aceite, pero no le pregunte cómo está. Déselo, dígale, pero no le pregunte, porque hay cosas que son obvias. ¿Sí o no? Sí. Hay cosas que son obvias. No pregunte cómo está. Entonces, ¿cómo estaba el Señor? Súper angustiado y estaba compartiendo su situación. Pero nadie pudo colocarse en sus zapatos. Cada cual llevaba su vida como tenían que vivirla. ¿Le ha pasado a usted en algún momento que usted quiere compartir su angustia pensando que otros le va a ayudar y termina estando solo? ¿Sola?
Pero ¿sabe qué me llama la atención de esa situación? A pesar de que ellos nunca ayudaron al Señor en esa situación, usted no ve que el Señor se enoje con ellos. No termine enojado con ellos. Al final, dentro de la oración, el Señor termina diciendo: Padre, y guárdalos, guárdalos. Te pido que los guardes. No te pido que los quites de este mundo, sino que te pido, por favor, guárdalos. Porque así como yo no soy de este mundo, ellos tampoco son de este mundo. El Señor no termina diciéndoles que sí, es que cristianos, es que discípulos, fariseos. Porque lo que pasa a veces, cuando hay alguien que no te puede dar la mano, cuando hay alguien que no te llama, cuando hay alguien que no te puede ayudar, termina diciendo: es que cristiano, es que hermano en la fe, es que el pastor, es que la pastora. Oh, no, mi hermano, usted y yo no tenemos que tomar esa posición. Tenemos que tomar la posición del Señor Jesús. Ellos siguen siendo nuestros hermanos. Tenemos que seguir amándoles y teniendo claro siempre que dependemos 100% del Señor. No dependemos el 99,9% del Señor y el otro mito por allá de los demás. No, dependemos totalmente del Señor. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesús. Quiero que lea usted conmigo el 47. Dice: y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: aquel que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Pero ¿cómo lo dijo Jesús? Amigo. El Señor Jesús en un momento dado le había dicho: ya no llamaré más mis discípulos, sino que les llamaré amigos. Ustedes son mis amigos. Y en este caso, lo que decía ahorita mismo, antes, Judas se entrega al Señor. Pero el Señor termina diciéndole: amigo. No cambió su postura. Él es mi amigo. A veces hay personas que nos fallan. Y luego uno perdona la causa, pero termina diciendo: pero ya, la amistad que teníamos, no, Señor, ya no es lo mismo. Ya no es. Pero es que vemos al Señor Jesús y de Él tenemos que tomar ejemplo. La Biblia dice que el Señor le sigue llamando amigo. Amigo. Usted sabe, usted y yo, cuántas veces las hemos embarrado delante del Señor. ¿Y sabe cómo el Señor nos sigue llamando? Hijos, amigos, amados, hermanos. El Señor nos sigue amando con todos, hijitos, con todo lo que hacemos. Dice la Biblia que lo que dependa de usted y de mí, estemos en paz. ¿Con quiénes? Con todos los demás. Si hay una situación que se tenga que arreglar, no tema en humillarse y resolver esa situación. No lo tema. Porque el beneficiado aquí, el bendecido aquí, es usted. La luz de usted tiene que iluminar la oscuridad, hacer que la oscuridad se vaya. Esa oscuridad que hay sobre los demás se vaya. No que su oscuridad apague su luz. Dice la Biblia
que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. No sé si alguna vez les he contado acerca de la historia del alacrán. Un alacrán está en un pozo, ahogándose. Y hay un hombre que ve desde lejos al alacrán y va y lo saca, y el alacrán le pica, lo tira otra vez al agua. Y así sucesivamente intenta sacarlo 3 veces. Y llega un hombre, se le acerca y le dice: yo he visto en mi vida masoquistas, pero es que usted se llevó el trofeo. Usted ha intentado sacar ese animal 3 veces y 3 veces ese animal le ha picado. Y entonces el hombre le dice: sabes, es que la naturaleza de ese animal es picar y mi naturaleza es salvar. Y su naturaleza no va a hacer que yo cambie mi naturaleza. Moraleja de esto: usted es cristiano. Usted es cristiano. No importa cómo el mundo se oscurezca, cómo se pongan, no pueden cambiar su naturaleza. Nadie puede dejar o hacer que usted deje de ser cristiano, que usted deje de ser cristiana, que usted deje de alabar y glorificar al Señor. Nada ni nadie le puede impedir su postura como hijo y como hija de Dios. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice que estos personajes fueron a coger al Señor con machete. Bueno, es espada, no tengo que decir un machete. Con espada y con palo. Pero cuando usted lee en el capítulo 21, esta misma gente que ahorita andaban buscando al Señor para hacerle daño, y luego más adelante, ya para terminar, lo voy a parafasear el versículo, dicen que al Señor Jesús lo coge y estaba Barrabás, y dice que siempre se soltaba un preso. ¿Se acuerdan? Se soltaba un preso, y a ese preso el Pilato dice: les voy a soltar a uno. Tengo a Jesús y tengo a Barrabás, el ladrón, el que había hecho tantas cosas, asesino y de todo. ¿A quien quiere que le suelte? Y empiezan a gritar: a Barrabás, suelten a Barrabás. El tumulto de la gente, que suelten a Barrabás. Pero cuando usted lee el versículo 21, dice que Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y se encuentra una multitud de personas, como el día de hoy, que es Domingo de Ramos. La gente colocando, tirando sus mantos y adorando al Señor con sus ramos. Pero más adelante, estos mismos que adoraban al Señor y salve el Hijo de David, los encontramos diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. No concuerda, ¿verdad? No concuerda que el mismo grupo que a veces nos encontramos de hermanos, que tomamos café, que nos encontramos en una cafetería, que disfrutamos, que reímos, que somos amigos, luego terminemos siendo enemigos. Luego termine que soy su peor enemigo. Eso no concuerda. ¿Cómo puede ser? Si un enemigo tenemos, ese es Satanás. No tenemos más. El Señor Jesús entregó su vida por todo ser humano. Por todos. Le invito por favor que se coloque sobre sus pies.